politóloga brasileña, sobre el triunfo de Lula y sus implicancias. Gracias, Ana Teresa, por haber aceptado la invitación, nuevamente. Buenas noches, gracias a ustedes. A ver, bueno, pues al final se dio lo que en realidad todo el mundo esperaba, ¿no? Todo el mundo esperaba, aunque, claro, el triunfo fue más ajustado, tal como las últimas encuestas lo iban anunciando, pero al final ganó Lula. La pregunta inmediata por ahora es, todavía no hemos escuchado a Bolsonaro, aunque parece que algo leí en Twitter que decían que una especie de portavoz suyo decía que no iba a cuestionar las elecciones. Sin embargo, todavía no se le ha oído. También he leído que supuestamente va a hablar mañana, ¿no? ¿Qué esperas tú de esa declaración? Sí, todavía no ha hablado. Supuestamente sus aliados han dicho que entre hoy por la noche y mañana se va a pronunciar, que va a reconocer su derrota, pero que no le va a dar la enhorabuena a Lula. Bueno, si reconoce su derrota, yo creo que ya está buenísimo, porque es un candidato que durante todos los 4 años en que estuvo en el gobierno, así como en esa campaña electoral, su discurso fue bastante centrado en acusar al sistema electoral de fraudulento y a las urnas electrónicas de fraudulentas. Entonces esperemos que él sí va a reconocer su derrota. De acuerdo. Bueno, Lula ganó, muy bien, pero ahora viene lo bueno, ¿no? Va a tener un gobierno complicado, va a tener un parlamento difícil, muchos gobernadores, encima el de Sao Paulo, son bolsonaristas. Es un escenario evidentemente mucho más difícil el que enfrentó en las 2 primeras veces que fue presidente, ¿no? Claro, históricamente el Congreso siempre es mayoritariamente conservador. La izquierda no llega ni a 200 de los 513 escaños. Anteriormente sí era más fácil negociar con la derecha, con el centro, pero un resultado de esas elecciones es que prácticamente ya no hay partidos de centro derecha en el Congreso. La derecha que se eligió es una derecha más conservadora, más extrema. Entonces sí que Lula va a tener bastantes problemas de gobernabilidad. Va a tener que sí o sí gobernar junto a esos partidos de derecha, e incluso probablemente le va a dar algunos ministerios también a parlamentarios de derecha. Entonces es importante que la ciudadanía esté preparada para que no lo vea como una traición, que Lula le va a tener que gobernar con todos esos parlamentarios de derecha. Incluso el partido de Bolsonaro, el Partido Liberal, es el partido que obtuvo mayor cantidad de escaños. Fueron 99 de los 513 escaños de la Cámara Baja. Claro, y eso, estaba leyendo precisamente un artículo en el Foreign Affairs donde decían que en medio de todo, esto fue justo antes de la elección, ¿no? Que decían fuera cual fuera el resultado, de todas maneras Bolsonaro ya ganó en el sentido que ha logrado instituir una especie de, un poco ligado a lo que tú decías, ¿no? Que ahora son partidos mucho más extremistas, una especie, este mensaje de la guerra cultural, ¿no? Y que efectivamente hay un conservadurismo mucho mayor. Incluso hablaba de un candidato, Ferreira, creo, que obtuvo la mayor votación, donde decía que primero está la moral y después viene la economía, ¿no? Una cosa así. Entonces, que no puede haber un país rico si la moral no está como debería ser. Entonces, efectivamente, ahí va a tener pues una oposición muy clara, y además teniendo en cuenta que por ahí podría alguna vez, si no hace esas concesiones que tú estás mencionando, podrían de repente derivar un impeachment en algún momento, ¿no? No sé si un impeachment, porque Lula es muy buen negociador. Lula nunca tuvo problemas en negociar con la oposición. Incluso Bolsonaro, por ejemplo, aunque el Congreso actual también es mayoritariamente de derecha, Bolsonaro no tiene mucha habilidad de negociación. Así que la derecha misma le puso muchos como entraves, y igual Bolsonaro a ellos. Así que Bolsonaro siempre tuvo ese estilo de gobernar solo, sin partido. De hecho, gobernó sin partido, se afilió a un nuevo partido solamente para poder concurrir a las elecciones, porque aquí en Brasil no se puede concurrir fuera de un partido. Y yo creo que el problema de la gobernabilidad
va a ser muy difícil, pero Lula tiene las habilidades. Yo creo que lo peor es la polarización en la sociedad. Eso va a ser muy difícil de superar. Unir el país, como propuso Lula en su discurso ayer, va a ser muy difícil porque la sociedad está muy polarizada. Y en la política todo es un juego, son todos negocios, pero en la sociedad no es así. Claro. Y además, y ahí va a ser muy importante efectivamente que Bolsonaro reconozca la victoria, porque si no la reconoce, pues la tensión va a ser mucho mayor, ¿no? Claro, ayer no fue una jornada electoral tranquila, fue una jornada electoral muy tensa porque simplemente la Policía Federal y el Ejército empezó a hacer operaciones de fiscalización en las carreteras, algo que había sido prohibido por el ministro del TSE, el ministro Moraes, del Tribunal Superior Electoral, pero fueron muchos los videos de la gente filmando a los policías entrando en autobuses colectivos, inspeccionando la gente, inspeccionando coches, y la gente le relató que había un acoso especialmente a los que estaban con una camiseta o con una pegatina de Lula. Entonces, mucha gente se quedó con miedo de que muchos electores de Lula se quedaran impedidos de ir a votar. Pero bueno, al final, por un margen muy estrecho, menor que en la primera vuelta, terminó por ganar Lula. De acuerdo. Ahora, uno de los puntos más complicados que también va a enfrentar Lula es el tema económico, ¿no? La economía no está funcionando bien, y va a tener probablemente que hacer reformas. Entiendo que no ha anunciado, ni siquiera insinuó en la campaña quién podía ser su ministro de Economía, ¿no? Eso va a ser sumamente importante para los mercados y en general, para la economía en general, ¿no? Y ahí sí va a tener que probablemente intentar hacer reformas, pero otra vez ahí va a tener que enfrentar al Congreso para poder llevar a cabo las reformas que son necesarias, ¿no? Claro. Bueno, en términos económicos, su campaña fue toda muy centrada en el pasado, en sus gobiernos pasados. Y Lula nos mostró como concretamente lo que espera de su gobierno futuro. Entonces, a diferencia de Bolsonaro, Lula no dijo quién iban a ser sus principales ministros, sino que el contexto económico actual es totalmente distinto al contexto económico de cuando era presidente hace más de 10 años. Era época de boom de commodities, entonces eso ayudó muchísimo a que la economía mejorara mucho, creciera mucho. Hoy en día ya no estamos en boom de commodities, estamos con la economía mucho peor de la que recibió Lula en 2003. Bueno, pero los ministros de la economía de Lula eran buenos, a diferencia de los de Rousseff, después de Lula, que cometieron una serie de equívocos en términos económicos que terminó por resultar en su impeachment. Los ministros de Lula y los planes de Lula aparentemente, bueno, fueron eficientes y, bueno, de acuerdo, y estaban totalmente en consonancia con el libre mercado, con el liberalismo. Entonces, yo creo que Lula va a seguir esa línea. Claro, y es interesante que en realidad Lula, cuando asumió la presidencia, desde que asumió la presidencia, nunca fue un radical, ¿no? O sea, su presidencia fue una presidencia moderada, que finalmente no asustó a los mercados, sino todo lo contrario. Por lo tanto, ahora seguirá seguramente a la misma línea, más aún si tiene un vicepresidente que es de centro derecha, ¿no? Ahora, por supuesto, a nivel latinoamericano, muchos presidentes están felices porque lo ven efectivamente como alguien de izquierda. Petro ya se ha adelantado para tener agendas particulares, pero por ejemplo Petro, que está un poco en su propio país con el tema de prohibir o suspender las explotaciones o exploraciones petroleras, obviamente para Lula eso está o sea, no hay forma de que Brasil vaya a renunciar a su exploración petrolera porque Brasil depende bastante efectivamente de ese tipo de actividad económica, ¿no? Sí, Brasil depende bastante del extractivismo petrolero, así como del extractivismo mineral, del extractivismo, bueno, del agronegocio. Muchos de los diputados son empresarios del agronegocio. Con Bolsonaro nunca se deforestó tanto la Amazonía
como con Bolsonaro. Nunca se violó tanto los derechos de los pueblos originarios que viven ahí como con Bolsonaro. Sin embargo, con Lula, bueno, el agronegocio va a tener que seguir, incluso porque Lula va a tener que negociar con gente que es empresaria del agronegocio. En su gestión anterior, Lula, por ejemplo, le nomeó como ministra del Medio Ambiente a una gran empresaria del agronegocio. Fue una estrategia de gobernabilidad. Pero tampoco creo que va a ser así tan desastroso en términos medioambientales como con este último presidente. Claro, sí, pues se dice que la política es el arte de lo posible, ¿no? Entonces, que como tú dices, va a tener que negociar, pero efectivamente la Amazonía es un objeto de preocupación internacional muy fuerte y ya lo hemos visto, ¿no? Si Brasil y los demás países de Mercosur quieren que se ratifique ese acuerdo con la Unión Europea, van a tener también que darle gestos a la Unión Europea. No, el Lula va a tener que darle gestos que efectivamente la lucha contra la deforestación va a retomar, ¿no? Claro, Lula le dio mucha importancia a las relaciones exteriores en su gobierno. Fue como la marca a nivel internacional de su gobierno, fue su destaque internacional. Fue igualmente la época de la creación de los BRICS, de la creación de UNASUR, de fortalecimiento de Mercosur. Claro, con la ayuda de que la mayoría de los presidentes también eran de izquierda en esa época. Entonces, en términos de negociación con organismos internacionales o negociaciones multilaterales, yo creo que eso es prácticamente la especialidad de Lula como presidente. Sí, yo recuerdo que en esa época había mucha ambición por parte de Brasil, ¿no? Y además tan es así que Lula primero dijo que Brasil tenía derecho a un sitio permanente en el Consejo de Seguridad, ¿no? Dijo también tenemos derecho a eso. Y dos, intentó, ahí sí le fue mal, fatal, intentó negociar una negociación que había con el tema de, me parece, de Irak o no, o algo por el estilo. Me intentó meterse en una negociación donde en realidad pues decían, básicamente los norteamericanos le dijeron, no, esto es para los adultos, no para los pequeños. Creo que fue una negociación con el tema de Irak, no recuerdo bien. Claro, esas ambiciones se han quedado, digamos, bastante. Ahora el Brasil ya no está en la posición que podía, digamos, presumir en mayor fuerza de la que tiene ahora, efectivamente, ¿no? Hay una curiosidad, he estado viendo un tuit, me llamó la atención. Dicen que no se sabía nada de Bolsonaro, salvo que había dejado él y su esposa de seguirse en Twitter. Después he leído alguna crítica por parte de bolsonaristas diciendo que ella era una falsa creyente. Ella entiendo que es una muy buena oradora, se habló de ella como un puntal importante. ¿Qué ha pasado? ¿Se han peleado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Tú sabes algo? Porque además ella parece que es muy buena oradora, quién sabe, podría hacer una carrera política por su lado, digo yo. ¿Tú qué sabes? Bueno, para saber qué pasó uno tendría que tener información privilegiada, porque desde que salieron los resultados de ayer, que Bolsonaro no habló con nadie, absolutamente nadie, solamente sus aliados entraron al palacio y hablaron con él, pero sí, me parece que dejaron de seguirse uno al otro. Ella también dejó de seguir a los hijos de Bolsonaro, que también son todos políticos. Pero bueno, no me pareció como una persona con visiones políticas ella. Ella parecía cumplir más con el rol de primera dama clásico. Nunca se metió a opinar sobre ningún tema ni nada, solo a quedarse ahí a su lado. Bueno, entonces la información que leí no era tan exacta. Bueno, esa sería la parte chisme de este programa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pues vamos a ver primero, efectivamente, qué va a pasar, qué dice Bolsonaro, que eso es crucial. Ojalá que acepte es más, el presidente Biden ha dicho muy claramente en su felicitación que eran unas elecciones justas, libres y democráticas. Entonces es una manera de decir a Bolsonaro, un momentito, compadrito, tranquilo nomás. Entonces es probable sí que al final termine aceptando su derrota. Pero en fin, veremos qué es lo que sucede y obviamente seguiremos conversando a medida que se vaya acercando el momento. Primero, qué va a pasar según lo que declare Bolsonaro y después que se vaya acercando el momento en que Lula asuma el poder, que creo que es el 1 de enero, ¿no? Sí, es el 1 de enero. Es donde van a todos los cargos.
pésima fecha porque todos los mandatarios que han celebrado Año Nuevo van a tener que acudir siempre es así, ¿no? El 1 de enero es un mal día, pero bueno, así es. Sí, bueno, puede ser que estén con gafas de sol, que estén de resaca, pero bueno, tradicionalmente está escrito en nuestra Constitución que tiene que ser el 1 de enero, entonces... Está en la Constitución, o sea, no la pueden cambiar así nomás. Así como la fecha de las elecciones también, es siempre el primer domingo de octubre, sí. Ya, bueno, interesante. Ya veremos si al presidente Castillo le dan permiso para asistir a la... primero vamos a ver qué pasa de aquí a unas semanas y después vamos a ver si le dan permiso o no para asistir a la toma de mando. Gracias, Ana Teresa, por estas explicaciones y seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Buenas tardes.